Vamos al punto con los candidatos. Y el candidato de hoy, hombre, yo me lo encontré ayer en la media maratón de Bogotá y es un atleta teso, berraco, porque después de hacer la media maratón y dar una entrevista, eso es como extraterrestre. Doctor Carlos Fernando, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted, a todo el equipo de Red Más y a los que nos acompañan. Lo veo muy recuperado, o sea, para usted media maratón es un chiste, ¿no? No me entrené como hubiera querido, la verdad, por la campaña. Aparte no entrenó. Pero a pesar de eso la terminé trotando y después entrevista, debate y bien. Y hoy estoy bien, no estoy no, sí, ahí lo vi caminando perfecto. Estoy bien. Muchos llegan caminando como patos, usted llegó perfecto. Sí, es la cuarta media maratón del año. O sea, usted ha hecho 2 maratones, más o menos. Sí, distribuidas, sí. Así Caramba, es súper atleta. Bueno, doctor Carlos Fernando, hablemos de los temas de Bogotá. Hace 4 años usted casi, le faltó muy poquito para que fuera el alcalde de Bogotá. 4 años después recibe una ciudad que tiene, y acabamos de hablar con el general Gómez Heredia, tiene atracos, fleteos, extorsión, mucho la seguridad se perdió. Bogotá está con un problema de seguridad serio. Dice la inteligencia artificial que eso y la movilidad son los temas de los que habla Bogotá. ¿Usted qué va a hacer con el tema de seguridad? Bueno, ese tema, Giovanni, francamente es un fracaso de la política de esta administración, en su conjunto. No digo una responsabilidad particular, sino en su conjunto este gobierno falló en la política de seguridad. La alcaldesa, en cierta forma, se dedicó muchas veces a lavarse las manos, a echar la culpa al uno, al otro, y no logró articular, como le corresponde al alcalde de Bogotá, articular a los actores que juegan un rol. Hay varios frentes en los que vamos a trabajar. Lo primero es garantizar que cambiamos el enfoque. El enfoque tiene que ser atacar toda la cadena delincuencial. Esa cadena delincuencial, el ladrón es parte de la cadena, pero no es lo único. Ese ladrón que se roba un celular sabe a quién se lo vende y por cuánto se lo compran. Sabe eventualmente ese celular qué recorrido tiene hasta ser inclusive exportado. Entonces, si uno solamente ataca un eslabón y no corta la cadena en su integralidad, no está logrando mucho. En Bogotá operan bandas internacionales, maracuchos, Tren de Aragua, nacionales, disidencias de las FARC, ELN, milicias y locales. Y eso todo está conectado, es decir, no es un tema aislado. Los mercados ilegales de celulares, de autopartes, de extorsión, de drogas, son mercados ilegales donde juegan un rol muchos actores. Si no atacamos en su conjunto a esos actores, no logramos ser efectivos en la lucha contra la delincuencia. Entonces, cambio de enfoque. Tecnología. No tenemos cámaras, imagínense, para encontrar los carros. Medellín tiene 400, nosotros ni una. Hasta ahora se van a contratar las primeras. Eso es absurdo. Bogotá necesita un sistema, y no solamente es pensar la cámara, sino todo lo que hay detrás de una cámara. Es decir, el software que permite reconocimiento facial, que permite reconocimiento de objetos y de placas, y cómo conectamos eso, obviamente, con un sistema que permita reaccionar de manera inmediata a situaciones. Por ejemplo, conocimos una noticia hace pocos días de las mujeres que deciden no utilizar minifalda en Transmilenio, o no montarse a Transmilenio inclusive por cuenta de que son agredidas permanentemente. Eso no puede suceder en un sistema. Las mujeres deben poder vestirse como se les dé la gana y estar protegidas por el distrito, por la seguridad de Transmilenio, por la seguridad de la policía. Entonces vamos a trabajar con herramientas tecnológicas para generar alertas, que las mujeres se sientan seguras, puedan generar una alerta y una reacción inmediata del aparato policial y de seguridad. Entonces, lo segundo es utilizar tecnología mucho mejor de lo que la tenemos hoy. Estamos en situación arcaica realmente en el tema de seguridad en herramientas tecnológicas. Y lo tercero es un tema que tiene que ver con las víctimas. Mire, Giovanni, en Bogotá se calcula que cerca del 45% de los delitos no son denunciados. Hay un subregistro del 45%. Entonces no sabemos a ciencia cierta dónde están ocurriendo todos los delitos ni qué tipo de delitos se cometen. Eso porque la gente dice denunciar no sirve para nada, o a veces es arriesgado, es peligroso, hay barreras. A mí no me va a preocupar en que mi primer año de alcaldía crezcan las denuncias, si es básicamente que estamos detectando mejor y facilitando la denuncia. Hay que ponerse del lado de las víctimas. Cuando una persona es agredida en Transmilenio, cuando le roban el celular, cuando le roban el vehículo o le hacen una extorsión, necesita que el Estado llegue ahí y trabaje para garantizar sus derechos. Nosotros vamos a tener un sistema de acompañamiento a las víctimas que permitirá garantizar que haya denuncia, que sea fácil denunciar, que tengamos las herramientas y que protejamos a la víctima, que la víctima sienta que el Estado está al lado de ella. Doctor Carlos Fernando, la alcaldesa mayor dice que le dio a la policía de todo, carros, patrullas y demás, pero además que preparó una cantidad importante de policías, y es cierto, pero se las quitó el gobierno. Bogotá necesita mucho. Hoy tenemos menos policías de los que ella recibió. ¿Usted cómo va a hacer si es alcalde de Bogotá para que el presidente Petro o el gobierno que sea no le quite los policías de Bogotá?
eso es lamentable lo que ocurrió. Yo compartía la necesidad de que Bogotá metiera recursos en la capacitación de policías. Ahora, eso tenía que venir de un convenio, de la mano con un convenio, para que eso significara un aumento del pie de fuerza. Es decir, no que vamos a capacitar a los policías, van a entrar, pero vamos a seguir sacando los que hemos sacado cada año porque salen, porque se retiran, por lo que sea. No, tenemos que un convenio así. Yo conocí una propuesta de algunos gremios que apuntan inclusive no solamente a capacitar la policía, sino inclusive a financiar desde la el empresa distrito. Privada. No, es la propuesta de la empresa privada de buscar fórmulas que permitan que Bogotá financie policías, no solamente en su capacitación, sino también en lo que significa el costo recurrente de tener esos policías adicionales, siempre y cuando la nación, el gobierno nacional, el ministerio garantice que no le va a quitar policías. O sea, no es que yo voy a empezar a financiar 500, 1000, 2000 policías y usted me va a seguir quitando. No, me va a mantener esto y lo que aumente, Bogotá lo va a tener de más de lo que tenemos en este momento. Es una fórmula que hay que estudiar a fondo, me parece interesante. Pero lo que sí se puede hacer rápidamente es descargarle a la policía una cantidad de labores que se le han puesto encima que podría cumplir otra autoridad. Por ejemplo, hay un tema de contravenciones, hay un tema de actuaciones administrativas como sellamiento de establecimientos, e inclusive, en algunos casos, hay temas de convivencia que podría entrar un gestor de convivencia inicialmente policía, y solamente entrar un policía cuando sea realmente necesario. Entonces, a la policía le han cargado una cantidad de cosas. Mire, Giovanni, Bogotá tiene en este momento 500 policías cuidando personas detenidas en estaciones de policía. Las estaciones de policía no son para tener presos indefinidamente, y mucho menos los policías son para estar cuidando presos. Entonces, tenemos que quitar todo eso con actuaciones administrativas, trabajando con la nación, trabajando con el sistema carcelario, y en ese sentido podremos aumentar la capacidad de los policías que tenemos en Bogotá, que sigue siendo insuficiente. Vamos a insistirle al gobierno nacional. Ahora, el componente que yo le hablaba de tecnología tiene que ver con cómo utilizamos de manera más eficiente lo que tenemos. Necesitamos más policías, pero no nos podemos quedar esperando más policías, ni tampoco más policías es suficiente. Necesitamos mucho más. ¿A usted le suena sacar al ejército a la calle como lo hizo Barranquilla? Que eso suena bien en campaña, más Barranquilla le tocó, no tuvo de otra, y ahí están patrullando los soldados. ¿O no es? En principio no me parece que sea una decisión que se deba tomar en Bogotá, solamente en casos realmente necesarios. Yo creo que el que está preparado para enfrentar dinámicas de inseguridad ciudadana, en principio, es el policía. Pero eso no disuade de pronto un soldado ahí. Para ciertas cosas, repito, en situaciones específicas, para protección de cierta infraestructura, tiene sentido. Pero para, tener una relación con el ciudadano, me parece que quien está más capacitado para eso es claramente la policía. Entonces tenemos que fortalecer la policía, complementándolo con lo que le decía. Me parece que eso es un escenario excepcional que no hay que descartar de plano, pero que no debe ser por ningún motivo la regla. Me salgo del tema de inseguridad, porque es lo que más nos está tocando a nosotros, por el tema de infraestructura. ¿El corredor verde le suena o no le suena? Mire, el corredor verde es el símbolo de nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo en un proyecto en Bogotá. ¿Por qué lo dice? La séptima, porque llevamos 20 años cada alcalde. Entonces Samuel llegó diciendo que no iba a ser Transmilenio, sino metro. No hizo Transmilenio, no hizo metro, no hizo nada en la séptima. Dejó una cosa como ligera. Luego Petro llegó diciendo que iba a ser Transmilenio por la séptima. Se echó para atrás en el gobierno, dijo que me un tranvía, no alcanzó a dejar nada concreto. Peñalosa trató de revivir Transmilenio, no pudo, y ahora Claudia hace el corredor verde. El corredor verde tiene elementos positivos, debo decirlo, de la conectividad del sistema de transporte y garantizar que aquellas poblaciones de Santa Cecilia, Cerro Norte, Codito, Cedritos, tengan la posibilidad de conectarse rápidamente con el centro ampliado de Bogotá, y eso es importante. Tiene un problema que yo le he manifestado, y hoy que se abre este proceso le insisto a la administración, corrijan eso, y es el carril mixto, sentido norte-sur, se elimina. Eso no puede tener sentido, digamos, particularmente en el corredor de la 94 hacia el sur. Se vuelve un carril local, donde usted puede entrar, pero le toca salir a las pocas cuadras, simplemente para servir la entrada y salida de algunos puntos en ese corredor. Para mí eso es un error, eso deberían corregirlo para garantizar que tenemos conectividad. No hay capacidad de la circunvalar, de la quinta, de la 11 para recibir ese tráfico que no va a poder transitar por la séptima. Entonces, ese tema, he dicho, corríjanlo antes de adjudicarlo. Hablemos del metro. ¿Qué hacemos? ¿Será que sí nos vamos a montar el metro usted y yo? Los hijos de uno de pronto, pero usted y yo. ¿Sabe qué me ha pasado, Giovanni? Yo le he preguntado a la gente en la calle sobre la segunda línea del metro. Sí. Porque Claudia ha anunciado, la alcaldesa, que ya consiguió unos recursos para la segunda línea del metro, para el tema del Banco Europeo.
Y cuando uno le habla a la gente de segunda línea del metro, lo mira como que, Primero ¿está la loco? primera. ¿De qué me está hablando? Si la primera no la han terminado, uno, y dos, la están poniendo en duda. Dice que la van a frenar, que van a cambiar el proyecto, y tienen toda la razón. Ese proyecto está andando, hay que avanzar que se va a terminar, que se hace, que no se replantea, que no se cambia. Es la primera vez en 81 años, Giovanni, que Bogotá, desde la primera vez que Carlos Sáenz de Santa María planteó la construcción de un metro para Bogotá, que tenemos un metro contratado, con financiación garantizada, en ejecución, 24%. Pararlo es un error garrafal. Yo me comprometo a terminarlo. Y lo que quiero decir es que los ciudadanos deberían, espero yo, mandar un mensaje el 29 de octubre en la elección, que sea un mandato de esa elección para que se termine ese metro como está y no se ponga en duda como lo plantea el presidente Petro y Gustavo Bolívar. El pico y placa, usted lo mueve, lo cambia, lo deja así. Pico y placa es una medida que se tomó porque no tenemos sistema de transporte completo. Sí. Entonces, decir que lo vamos a eliminar es irrealizable. Sí, vale la pena analizar si se puede modificar para que sea más eficiente. Eso se puede buscar. Ahora, vienen obras, Giovanni, viene obra en la Caracas. No, estamos llenos de obras por Está todos la lados. 68. Yo precisamente por la hora Esta de la 68 que aquí al lado, llegué un ¿no? poco Pues, tarde a la dígame entrevista cuánto por me cuenta demoro de yo eso. para llegar a mi casa. 1 hora y salgo a las 9 de la noche. Bueno. Qué maravilla, Entonces, ¿no? está esa obra, está la Caracas, va a venir seguramente en los próximos años la séptima, está la Cali en el sur, está la Caracas en el sur por la ampliación de Transmilenio, viene la 13, en fin, tenemos mucha obra. Entonces, eso va a requerir de medidas de choque para enfrentar el problema de movilidad. Parte de eso será mantener el pico y placa, viendo a ver cómo lo hacemos más eficiente, sin lugar a dudas. Yo entiendo la frustración de la gente cuando dice, venga, yo pago impuestos por un carro y no lo puedo mover la mitad del tiempo. Y tiene razón la gente en quejarse. Ahora, ese es un problema más también nacional. Yo creo que hay que buscar, y yo como alcalde me comprometo a trabajar con la Nación y con el Congreso, a que tengamos un impuesto de vehículos que sea más justo, es decir, que esté más conectado con el uso del vehículo y no tanto con la tenencia del vehículo. Es decir, no es tener un carro que uno no usa y que por eso uno va a pagar un impuesto. Hace una paga de acuerdo a lo que usa. Debería ser pagar de acuerdo a lo que uno use. Y eso tendría más sentido, además sería más justo y haría más eficiente el manejo de las vías, porque usted podría decir, dependiendo si usted decide usar a las 6:30 de la tarde esta vía principal, o si lo hace a las 9 de la noche. No es lo mismo, porque hay menor demanda. Entonces, eso podría llevar a un cobro más justo, pero eso es un tema que hay que decir, tendremos que presentar al Congreso de la República para modificarlo. Y las motos, ¿qué hacemos con las motos? Porque a ellos nadie los, con todo el cariño para los motociclistas, pero nadie los toca. Ellos Mire, nadie los regula. Mira, las motos, el parrillero, con el tema de motos son una seguridad. opción, ¿Qué va a hacer con las Giovanni, motos? que ha crecido muchísimo, particularmente por dos cosas. Primero, la pandemia generó esa dinámica. La gente se bajó del sistema de transporte público por diferentes razones, por el tema del miedo, obviamente, que implicaba las aglomeraciones, y también por el tema del costo. La gente, por el tema del costo, dijo, para mí es más barato y más rápido moverme en moto. Entonces, hay que entender eso. Yo creo que no hay que tener una actitud de persecución a las motos por ningún motivo. Lo que hay que ver es cómo trabajamos con ellos. Yo sé que se puede trabajar, hay muchos grupos que los agremian, que los organizan. Tenemos que trabajar con ellos y decir, venga, pongámonos de acuerdo. Entendemos que ustedes tienen todo el derecho a tener, digamos, un espacio en la vía y a tener la posibilidad de movilizarse, pero organicémonos. Es decir, no puede ser que no cumplen normas de tránsito, en algunos casos uno lo ve permanentemente, que están pasando los carros por la derecha, que se atraviesan por cualquier lado, y eso también en parte es lo que hace tan rápido la moto, ¿no? Que no cumplen muchas veces la norma, van a una velocidad distinta, etc. Entonces, lo que hay que hacer es pedagogía, trabajo con ellos, y también, digamos, garrote, en el sentido de zanahoria y garrote, y eso es con todos los usuarios, en cierta forma, de las vías. Tenemos que trabajar en el sentido de decir, vamos a trabajar pedagógicamente, comprometernos con que con cultura ciudadana vamos a cambiar todos la forma como actuamos en la calle. Pero también aquellos que no cumplen las normas hay que sancionarlos, los que no cumplen normas. Y ahí pasa un tema que usted me mencionó en la pregunta anterior de pico y placa, y es, tenemos muchos problemas de gestión del tráfico. ¿Qué es gestión del tráfico? Es manejar bien las vías para que la gente no se quede bloqueando intersecciones, para que la gente en las vías principales no pare a descargar, a cargar, y diga, no, es que estoy esperando a alguien, y se quedan parqueados con las luces de parqueo como si eso fuera una autorización para parquear en una vía principal. No debería parar nadie en una vía principal. Ese tipo de cosas, eso incluye también las motos en las intersecciones, en fin, tenemos que regularlo con zanahoria, repito, con cultura ciudadana, transmitiendo la importancia que cada uno actúe responsablemente y de manera cívica,
pero también con garrote, sancionando con multas a los que no cumplan las normas. ¿Y no sería bueno sacar a la policía para que no haga labores de tránsito y dejárselo a los que tienen el chaleco azul? Bueno, eso ya ha avanzado bastante en esta administración, hay que vigilar bien. Yo creo que con el sistema de gestión del tráfico, con semaforización inteligente, con cámaras y con ellos, podemos regular mejor el tráfico. Y tenemos que diseñar una cosa importante, y es planes de manejo de tráfico bien diseñados. Con las obras, si el plan de manejo de tráfico no está bien diseñado, colapsa la ciudad. Claro. Aquí venimos, por ejemplo, en la 68. Yo venía para acá ahorita. Sí. Se chocaron, entiendo, 2 buses. No. Ahí. Quedó bloqueado. Caos. 20 cuadras atrás o 30 está parado. Como no hay un plan que permita salidas frecuentemente para, en medio de la obra, poder salirse de la vía, porque se cerraron por la obra las salidas, se puede quedar la gente ahí 1 hora y media, 2 horas bloqueada. Los planes de manejo de tráfico tienen que ser bien diseñados para que situaciones como esa de un choque se levante rápido, pero además haya medidas que permitan mover rápido la situación de impacto que tiene un choque. Hablamos de política, porque ya se sabe la lista de los candidatos que van a pelear con usted a la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero Bogotá tiene segunda vuelta, que eso va a cambiar la historia, dicen algunos. ¿Quién es el enemigo a vencer por parte suya? ¿Bolívar, Lara, Oviedo? ¿Quién? ¿O el general? Vio que el general se lanzó, Sí, ¿no? pues bueno, Giovanni, hasta ahora arranca esta campaña realmente. Usted va, pues está de tercero, según Pues, algunas encuestas. Depende de las encuestas, en algunas de primero, en otras de segundo, en otras de tercero, pero eso no ha arrancado realmente. No hay ninguna encuesta después de mi lanzamiento que se haya publicado, vamos a conocerlas. Pero esto hasta ahora está arrancando y yo le digo una cosa, esperemos a conocer la visión de cada uno de los candidatos para saber con quién tenemos más diferencias. Yo ya le digo de arranque una clara. Sí. A Gustavo Bolívar lo vi diciendo básicamente que quiere replantear el metro en el corredor de la Caracas y echarlo para atrás. Ahí ya hay claramente una diferencia profunda. Y como le decía hace un rato, que los ciudadanos manden un mensaje con un mandato el 29 de octubre. Yo creo que esa obra no hay que pararla y yo les pido que me apoyen en eso a los ciudadanos, que esa obra siga para adelante, se termine, que tengamos por fin Metro de Bogotá. Sí. Entonces hay una diferencia con Gustavo Bolívar clara y profunda. Con los demás hasta ayer, en ese debate un poquito que tuvimos el debate trotando. Atropellado porque yo arranqué trotando porque les había advertido que iba a estar en la media maratón. En la primera pregunta no pude contestar bien. No, pero muy berraco usted responder de verdad una pregunta, un debate trotando. Pero ahí ya empezamos a ver algunas diferencias y poco a poco se van a ver y sabremos a ciencia cierta cómo se terminan, digamos, organizando las cosas de acuerdo a la posición de los candidatos y sabremos. Pero en principio yo veo así el tema. Veo que Gustavo Bolívar claramente tiene una visión distinta en el tema, uno de los temas críticos, que es el tema de la movilidad. Ahora, también el tema de seguridad, sabemos, la actuación que él ha tenido frente al tema de seguridad es una en el pasado, frente a cómo coordinarse con los actores de la seguridad como la policía, es una en el pasado, ahora está teniendo otra, poco creíble la verdad, que él tenga la capacidad de liderar la policía, pero eso lo veremos en el marco de los debates. ¿Y el presidente? Porque el presidente no es que sea muy amigo suyo. Pues mire, ¿Cómo va a hacer para manejar esa relación con el presidente que es, bueno, usted sabe? Bueno, yo tengo profundas diferencias con el presidente, así lo he expresado en muchos espacios, pero yo tengo que entender que hay una institucionalidad que hay que respetar. Y yo tendré que trabajar con el gobierno del presidente Petro en temas particularmente obras de infraestructura, seguridad, entre otros. Entonces ahí vamos a trabajar, yo voy a tener una actitud constructiva, yo me voy a sentar, a dialogar, a buscar acuerdos. Bogotá necesita eso. Yo siempre pondré el interés de Bogotá por encima de cualquier diferencia política que haya habido con el presidente Petro, pero obviamente Bogotá también necesita una voz que se pare firme a defender lo que significa para Bogotá los proyectos. Es inaceptable, por ejemplo, que el exministro de Transporte haya dicho, si esto no se hace como quiere el gobierno nacional, se paran todos los proyectos para Bogotá. ¿Eso por usted fue un chantaje? Eso es un chantaje, eso no se le puede permitir, eso tenemos que pararnos firmes los bogotanos a decir, respetamos la institucionalidad, pero también respeten la institucionalidad bogotana. El alcalde de Bogotá tiene un mandato, cuando es elegido tiene un mandato para defender una visión y hay que respetarlo, y hay una autonomía territorial. Entonces, el gobierno nacional entra a apoyar, a ayudar, pero no puede llegar a imponer a Bogotá. Tiene que trabajar coordinadamente también. ¿Qué de lo que su papi propuso hace mucho tiempo y que el doctor Luis Carlos Galán, que en paz descanse, qué de lo que él soñaba para Bogotá cala hoy? Uy, bueno, muchas cosas. Yo le voy a mencionar un tema. Él insistía particularmente en que la democracia local era el primer escenario de democracia. Y él le preocupaba que había un quiebre entre el ciudadano y su gobierno, inclusive a nivel local. Y ese quiebre no permitía que se solucionaran problemas, que hubiera una legitimidad institucional. Ahí está una clave de lo que yo quiero trabajar en Bogotá. Yo quiero con tecnología, con herramientas innovadoras en participación ciudadana, lograr que la relación entre el ciudadano y su gobierno local
sea más directa, que el ciudadano pueda participar más activamente en esos procesos. Tenemos un problema con la participación ciudadana y es que se ha vuelto limitada y no se le cree, no se le da incidencia, se margina y eso termina llevando a que solo participen un sector de la población. ¿Una apatía? Hay apatía, falta de credibilidad y algunos dicen, ¿yo para qué participo si solamente me socializan los proyectos y no me dejan realmente incidir? Eso lo voy a cambiar. Yo voy a trabajar para que en Bogotá haya herramientas permanentes de diálogo y en un tema que me parece importante mencionar porque es el principio de esta entrevista, el tema de seguridad, con quien podemos trabajar en diseñar políticas concretas de seguridad en el territorio, es con quienes están sufriendo la problemática de seguridad en el territorio. Entonces yo voy a trabajar en ese sentido, creando mecanismos de participación en la construcción de políticas públicas a nivel de barrio, territorial, con la gente, y también mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia de la política de seguridad a nivel de barrio también. Es doble vía, es ayúdenos a construir la política, lo vamos a hacer con usted en el territorio, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, en Bosa, en los puntos donde con mayor razón, digamos, la gente está pidiéndolo, pero en toda la ciudad. Y luego sentarnos a vigilemos si esa política que diseñamos juntos, que estamos implementando desde el sector público, está cumpliendo los objetivos para los cuales fue planteada. Uno cuando dice que la última pregunta es la penúltima, ahora sí la última. 4 años después, ¿qué fue lo que faltó? Que ya después cuando uno se sienta y analiza y dice, bueno, caramba, yo fallé en esto. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Bueno, porque fue por nada, la verdad. Sí, fue muy cerca. Muy poquito. Mire, yo me he sentado a pensar muchas veces y yo considero que eso es parte del aprendizaje. O sea, yo caí, perdí por poco, pero me levanté otra vez. Y eso representa un poco lo que significa esta ciudad. Esta ciudad, Bogotá, también es una ciudad que se cae, pero que se levanta, que no se rinde, que echa para adelante. Entonces, eso es parte del proceso. Yo hace 4 años fallé en varias cosas. Fallé, por ejemplo, en no entender que cuando yo pasé a liderar las encuestas, que fue el último mes más o menos, sí, yo me acuerdo, me volví el blanco de ataque de todos los candidatos. Y uno como blanco de ataque de los candidatos tiene que saber cómo enfrentar eso. Yo dije, son mentiras, no es cierto lo que están diciendo, entonces no me preocupo por contestarles. Error, porque mucha gente dice, no está contestando, entonces debe ser que es cierto. No era cierto. Yo he debido enfrentar duro esas críticas o esas acusaciones que me hicieron, que después se demostró que eran completamente falsas. Entonces, eso fue un error que creo jugó un papel importante. Y el segundo error es que mucha gente quería acompañar de diferentes partidos. Nosotros estamos por firmas, independientes. Y lo dije claramente. Yo he debido sentarme con ellos, no para pactar nada indebido, sino para construir un proceso abierto. Y en esta oportunidad nosotros estamos dispuestos a sentar con sectores del Verde, del Pacto Histórico, del Partido Liberal, que quieran sumarse, obvio, sobre la base de un proyecto programático de visión de ciudad, no sobre ningún tipo de transacción burocrática. A eso no le vamos a jalar. Yo creo que si uno lo construye sobre ideas, eso respeta la independencia del gobierno distrital, no abre la puerta a cosas indebidas. Pero yo creo que tenemos que construir un proceso abierto, grande. A Bogotá hay que unirla y yo estoy dispuesto a trabajar para que Bogotá se una en un proyecto de largo plazo donde muchos actores con partido, sin partido, se quieran sumar. Es Carlos Fernando Galán quiere ser alcalde de Bogotá, lo vuelve a intentar y aquí están sus propuestas para que usted tome la decisión. Bueno, doctor Galán, lo esperamos en los debates. Me da de verdad muchísimo gusto saludarlo, me da envidia que haya llegado caminando normal después de esa media maratón. Pero usted corrió mucho más rápido. Voy a seguir el paso a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias y de verdad le deseo toda la suerte del mundo. Gracias.